lo que muchas partes, aquí en la Convención y en otras partes del sistema de Naciones Unidas han empezado a ver, es que tenemos un sistema financiero que atenta contra la biodiversidad, no que trabaja para la biodiversidad, porque tenemos todavía paraísos fiscales. Los paraísos fiscales afectan a, por ejemplo, a la Amazonía, afecta a todos los bosques tropicales. Estamos hablando de la evasión de impuestos, estamos hablando de los subsidios, de los subsidios fósiles. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que van a combustibles fósiles que dañan a la biodiversidad. Estamos hablando de incentivos dañinos a la biodiversidad, como son, por ejemplo, los subsidios a la agricultura, a la pesca, a la forestería, por ejemplo. Y por otro lado, estamos también viendo que hay una crisis de la deuda, una crisis de la deuda que está impactada, primero porque el COVID-19 agravó la crisis y después por los shocks climáticos, los eventos extremos que han generado que muchos países estén gastando mucho dinero en las pérdidas y los daños. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Gente de Poder Ambiental, buenas tardes. Emocionadísimo acá porque estamos con Oscar Soria de el Global Commons Initiative. Oscar, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos un poco qué es el Global Commons Initiative, por favor. Bueno, en realidad se llama solamente Common Initiative y es la iniciativa Common y es básicamente una iniciativa en la que la gente común, especialmente los economistas, los cientistas políticos que tenemos una sensibilidad por la clase trabajadora, nos estamos buscando tener espacios de reflexión para justamente tratar de imaginar una economía que le funcione al planeta y a la gente, porque hoy lo que estamos viendo es que la mitad de la biodiversidad es la base importante de la economía mundial y hoy nos encontramos con un sistema económico que lo único que hace es hacerle pagar a los trabajadores eh, los impuestos para seguir destruyendo el planeta. Entonces, esta es una nueva iniciativa liderada por muchos economistas y activistas y cientistas políticas del sur global que nos hemos reunido porque este es el momento ya de empezar a discutir cómo hacemos una economía que le funcione al planeta y a la gente y, y que esté centrada en la biodiversidad, que es, como digo, la infraestructura primordial de la economía mundial. Entonces, sobre lo que tú estabas diciendo y cómo lo que se ha estado discutiendo acá le apunta a eso, es decir, cómo los textos le apuntan a esa transformación. Bueno, creo que, a ver, los textos, creo que lo más importante de estos textos es que empiezan a hablar sobre el sistema financiero, algo que en esta convención culturalmente nunca sucedió mucho, Ujú. ¿no? O sea, se habla de las finanzas ambientales, pero generalmente de una perspectiva muy tradicional, de la perspectiva de, bueno, tenemos el chef, básicamente una institución Bretton Woods, y de ahí sale el dinero. Pero lo que desde el COVID-19 en adelante, lo que muchas partes, aquí en la Convención y en otras partes del sistema de Naciones Unidas han empezado a ver, es que tenemos un sistema financiero que atenta contra la biodiversidad, no que trabaja para la biodiversidad, porque tenemos todavía paraísos fiscales. Los paraísos fiscales afectan a, por ejemplo, a la Amazonía, afecta a todos los bosques tropicales. Estamos hablando de la evasión de impuestos, estamos hablando de los subsidios, de los subsidios fósiles. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que van a combustibles fósiles que dañan a la biodiversidad. Estamos hablando de incentivos dañinos a la biodiversidad, como son, por ejemplo, los subsidios a la agricultura, a la pesca, a la forestería, por ejemplo. Y por otro lado, estamos también viendo que hay una crisis de la deuda, una crisis de la deuda
que está impactada. Primero porque el COVID-19 agravó la crisis y después por los shocks climáticos, los eventos extremos que han generado que muchos países estén gastando mucho dinero en las pérdidas y los daños, y entonces estos países no tienen hoy el espacio fiscal para, por ejemplo, cumplir con los objetivos de biodiversidad que fueron acordados en Montreal. Y por otro lado tenemos un sistema financiero que no permite a los países tener el respiro necesario para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que están muy entrelazados justamente con esta convención y con los objetivos de esta convención. Entonces, estamos hablando de un sistema que necesita cambiar. Y creo que uno de los elementos positivos de esta COP es el hecho de que al menos se está comenzando a abrir un proceso para discutir ello. Y ese es un buen paso. En términos concretos no significa nada. A ver, vamos también a la verdad de la milanesa, como Claro, se dice en Argentina. sí. O sea, aquí el sur global se va con más papeles, con más reuniones, pero al menos está esa discusión en la mesa. Creo que yo, en mi experiencia, por ejemplo, cuando hace 15 años pusimos algunos temas de las cuestiones indígenas en la mesa, sí, bueno, era eso, era lo mismo que está pasando ahora. Y ahora los pueblos indígenas tienen mucha mayor, mucho más derechos. Hay un avance enorme, con lo cual tampoco hay que subestimar el hecho que esté en el papel, pero tampoco glorificarlo, ¿no? Es decir, aquí se generan unos procesos que son insumos para avances políticos en procesos nacionales, dirías tú. También, y en procesos, en otros procesos internacionales, porque, por Ajá. ejemplo, tienes la conferencia para el desarrollo sustentable que se va a hacer en Sevilla, que va a ser clave. ¿Sí? ¿Esa cuándo es? Eso es en junio, en Sevilla. Ah. Y en esa conferencia es importante porque ahí se va a discutir, es básicamente el seguimiento de Addis Abeba, del proceso de Addis Abeba que se hizo hace 10 años. Entonces es un proceso muy clave en donde se va a rediscutir el proceso financiero, porque creo que lo que hoy el mundo nos está diciendo es que la economía, Wall Street, el sistema financiero, está hoy respondiendo a las necesidades de la gente, ni a las necesidades de las economías. Entonces hoy los gobiernos tienen que ponerse a pensar cómo reestructurar la deuda, cómo reestructurar los subsidios y cómo hacer que los súper ricos empiecen a pagar. Porque por otro lado, de estos súper ricos y muchas de estas empresas se benefician de la biodiversidad, pero no pagan nada. Oye, Oscar, y una pregunta. En esta COP hubo una presentación del informe interino del canje de deuda Por acción climática. por acción climática. Y ahí el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, hablaba de la importancia de que el Fondo Monetario Internacional habilitara los derechos especiales de giro. Exacto. Yo te quería a ti preguntar, ¿tú cómo ves eso? ¿Cuál es la complejidad política alrededor de que el Fondo Monetario Internacional habilite eso? A ver, la política es el arte de lo posible. O sea, a ver, si no, digo, es todo muy complejo. La gente dice que es todo muy complejo, pero no, o sea, si hay voluntad, se hace. Porque de última, si vamos, por ejemplo, a cuánto gasta Estados Unidos o el G7 en armas, digo, ¿hay algún proceso para pensar en eso? No, o sea, en una semana te anuncian 5.000 millones, 100.000 millones de dólares para armamento. O sea, el G7, por ejemplo, el año pasado gastó 1.2 billones, o sea, no va a alcanzar todo esto en ceros, la cantidad de ceros que hay del dinero que se ha gastado en armamento el año pasado. Ujú. Hablando de 1.2 billones, estamos hablando de 3.000 veces más de lo que se puso esta semana en biodiversidad. Entonces viendo esto, lo que voy es que la complejidad política pasa por, primero, que los gobiernos tomen decisiones específicas. Después los procesos están ahí que se pueden dar, pero bueno. Y la participación, ¿tú piensas que está en Perdón. la participación de la gente y de la sociedad civil está en habilitar esa voluntad? Está en eso y está en la gente en votar. ¿A qué candidatos hay que votar para hacer esto? Porque es decir, la sociedad civil podemos hacer muchas cosas, pero también está, bueno, ¿a quién se vota para hacer esto? En Argentina la gente vota a Milei y obviamente Milei no va a estar de acuerdo con todas estas cosas. De hecho, por ejemplo, Argentina, de donde yo vengo, Argentina es un país que tiene una crisis de deuda enorme,
Y hubo todo un proceso para poder canjear la deuda por servicios ambientales, por ejemplo, o por acción ambiental. Y este gobierno no lo quiere hacer. Y así, entonces yo creo que hay una responsabilidad tanto de la sociedad civil de seguir empujando, de seguir estando en estos procesos, de seguir trabajando muy fuerte, pero también de los votantes. ¿A quién votamos para generar una economía que le funcione a la gente? Y yo creo que en cuanto a la pregunta en específico sobre sobre esta coalición de gobiernos que hizo este informe, yo creo que hay más voluntad hoy, porque por otro lado hay que ver también en la geopolítica mundial, muchos países han dejado de apoyar tanto al G7, y eso lo vimos por ejemplo en la guerra de Ucrania. Entonces ahora los gobiernos de G7 tienen que empezar a dar como ciertos incentivos a los países en desarrollo. Es una posibilidad. Hay una posibilidad. Sí, porque yo creo que hoy tenemos una cuestión que el G7 es muy impopular hoy. El G7 tiene que empezar a dar señales a África, América Latina, porque si no, bueno, en los realineamientos geopolíticos, las cosas pueden ir por otro lado. Entonces yo creo que, y ahí por ejemplo, tenemos Mia Mottley, por ejemplo, presentó la iniciativa Bridgetown, que es una iniciativa en la que los países en desarrollo están empujando muy fuerte. Y de hecho hay un movimiento llamado el B20, el Vulnerable 20. El movimiento B20 está empujando por más financiamiento, y más financiamiento que no signifique más préstamos. Porque por otro lado también tenés eso que muchos dicen, no, pero nosotros estamos poniendo más dinero para el clima y biodiversidad, pero casi todos son préstamos. Lo que estamos diciendo es, a ver, paguen la deuda ecológica, porque hay una deuda financiera, pero también una deuda ecológica. O sea, muchos de los países y de las empresas se benefician de los recursos genéticos y de los recursos ecológicos de de todo el mundo, y en particular del sur global. Entonces creo que hay una deuda histórica acá. Una deuda histórica en el sentido de que, y se nota acá en esta conferencia, estamos fuera de... O sea, perdimos, por ejemplo, el deadline, perdimos como la obligación, los países del norte han fracasado en cumplir con su promesa de los 20.000 millones de dólares para el 2025, por ejemplo. Entonces, tenemos en la cuestión climática, ahí todavía no se está pagando lo que se tiene que pagar. Entonces, hay una deuda moral, hay una deuda histórica, en el sentido de que muchos de estos países se han enriquecido a costa de los países del sur, y tenés una deuda técnica, y es una deuda ecológica, en el sentido de que uno tiene, de que hoy la ciencia nos está diciendo que tienes países como por ejemplo Bolivia, el Congo o Madagascar, por decir solamente 3 ejemplos, que generan beneficios ecosistémicos que nos benefician a todos. ¿Quién reconoce eso hoy? Nadie. Entonces yo creo que hoy estamos entrando en un nuevo contexto donde el oikos, ¿no? O sea, el oikos de la ecología tiene que influir en el oikos de la economía. Y creo que estamos en esa dirección, en esa conversación. Y hay que seguir en ese movimiento muy fuerte, porque obviamente tenemos intereses muy poderosos del otro lado. Wall Street, la Bolsa Financiera de Londres, o sea, digamos, los bancos suizos, no quieren eso. Ahí hay una discusión política que tenemos que seguir dando. No solamente una discusión técnica, que es importante tenerla, pero una discusión política. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. No, a ti.